Pues me gustaría que viéramos en esta mañana la importancia de la casa de Dios. La importancia de la casa de Dios. Es que estamos viviendo una época en la que cada vez hay menos apego hacia Dios. Y el problema está en la desgana, en la falta de sabiduría, en la falta de necesidad que hay de buscar a Dios. Y lo triste no es que no solamente encontramos esto en la sociedad de ahí fuera, sino que también con tristeza, con pesar, contemplamos cómo nuestras propias iglesias, conforme van pasando las generaciones, cada vez tienen menos esfuerzo por presentarse aprobados a Dios. Cada vez las generaciones tienen menos necesidad de ser cristianos maduros, amantes de la Escritura. Cada vez hay menos necesidad de tener una convicción, una vida íntegra, una vida moral. Y estas ganas van desapareciendo poco a poco. Hay una falta total de motivación por trabajar en la casa de Dios. Se tiene la iglesia como un lugar en el que el anciano es el que hace el trabajo, mientras que la congregación se sienta y escucha. Una apatía que rompe con lo establecido en la Escritura. No hay ninguna gana de trabajar en la casa de Dios. Y me gustaría que me acompañarais en el estudio de un libro del Antiguo Testamento que muestra también esta triste escena. Permitidme que leamos el libro de Ageo, el primer capítulo. Es un libro común, doy tiempo para que lo busquéis. Los que lleváis años probablemente lo encontréis rápido, los que seáis más neófitos en la palabra tal vez tardéis un poquito más. Pero es un libro muy interesante, es un libro muy bueno en el que nos va a hablar de la necesidad de volver a la casa de Dios. Dice Ageo, el libro de Ageo, el profeta Ageo, el primer capítulo, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Busquéis mucho y halléis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Quisiera que viéramos en este capítulo, esta mañana, dos actitudes que podemos tomar frente a la obra en la casa de Dios. Dos actitudes frente a la obra en la casa de Dios. La primera actitud la encontramos en los primeros 7 versículos y es anteponer nuestra propia comodidad. Antes que la casa de Dios, nuestra propia comodidad. Y en segundo lugar vamos a ver el versículos 8 hasta el final, anteponer el deseo de Dios. Antes que nuestra propia comodidad, anteponer el deseo de Dios.
Vamos a ver primero los 7 primeros versículos, anteponer nuestra propia comodidad. Ageo va a dar al pueblo varios mensajes en los que va a insistir en la necesidad de volver a la casa de Dios. Mensajes de exhortación que son muy actuales en nuestra situación actual. Pero antes de entrar tenemos que preguntarnos y hacernos la pregunta, ¿qué es la casa de Dios? ¿Y qué implica para nosotros la casa de Dios hoy en día? Es que la casa de Dios es más que un edificio de piedra. La casa de Dios es más que el propio edificio. Al hablar de la casa de Dios hemos de pensar en términos de la casa de un rey, de su gobierno, su administración, los intereses, los asuntos que tiene en este mundo. La casa de Dios para nosotros actualmente no es un templo, porque no nos congregamos en el templo, sino que es la propia iglesia de la que conformamos cada uno de los miembros salvos, renovados, hechos hijos del Dios viviente. Dice Pablo a Timoteo en la primera epístola que escribe en el capítulo 3, versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Dice Pablo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es la casa de Dios. Por tanto, ¿cómo trabajamos en pos de la casa de Dios? ¿Cómo trabajamos en pos de la iglesia? ¿Qué asuntos tenemos que hacer? Pero antes, siguiendo con el texto, tenemos que entender el contexto del pueblo de Israel. Porque cuando estudias el Antiguo Testamento, no es como el Nuevo Testamento, es prácticamente muy actual, muy dirigido a nosotros, pero el Antiguo Testamento está dirigido a otra dispensación, está dirigido a otro pueblo, está dirigido a otra parte. Por tanto, tenemos que estudiar el contexto, entender cuál es el mensaje espiritual para el pueblo y cuál es para nosotros. Y tenemos que entender en qué situación estaba actualmente el pueblo de Israel en este momento, en el capítulo 1 de Ageo, en el segundo año del rey Darío. Si nos vamos al principio, vemos que Dios forjó una relación especial con el pueblo de Israel. Él escogió libremente a un pueblo y quiso que fuera Israel, con el fin de que ellos fueran sus testigos al resto de las naciones. En un mundo que rechazaba a Dios, en un mundo que era pagano, idólatra, malvado, rebelde, Dios manda a Israel que se aparte y que sea luz a las naciones. Y una de las cosas más distinguidas del pueblo de Israel era el tabernáculo, que se convertiría luego en el templo, en la casa de Dios. Allí mismo Dios residía en medio de su pueblo. En el tabernáculo, concretamente en el lugar santísimo, se encontraban las 2 tablas de la ley que diferenciaba a Israel del resto de las naciones. Ley que Dios dio a su pueblo cuando se manifestó como el único y soberano Dios. Ellos debían dar testimonio fiel, ejemplo firme del único Dios verdadero, soberano, creador y dueño de todo. Pero como ya sabéis, el pueblo fracasó. Fracasó en esa labor y como consecuencia, tras muchos años de advertencias, tras profetas que pasaron advirtiendo al pueblo por parte de Dios, fueron hechos cautivos. La nación se separó en 2, el pueblo se separó en 2, en 10 tribus al norte y 2 al sur. En primer lugar, las 10 tribus del norte fueron llevadas a Asiria, fueron hechos cautivos y llevados a Asiria. En segundo lugar, años después, la segunda parte, las 2 tribus que quedaron del sur, también fueron hechos cautivos y fueron llevados a Babilonia. Y el profeta Jeremías fue concretamente el que anunció a la tribu del sur, a las tribus del sur, que sería Babilonia el que les haría esclavizar. Había muchos imperios por aquel entonces. Pero Jeremías dice, no, va a ser Babilonia. Qué firme, qué fiel la palabra de Dios. ¿Cómo precisó? Pero es que no solamente esto. Es que Jeremías precisó el tiempo que iban a estar cautivos. 70 años. Qué fiel es esa palabra de Dios, que siempre se cumple. Con qué precisión Jeremías le dijo eso al pueblo, pero a pesar de todo el pueblo fracasó. Y tras el tiempo que había de pasar, tras los 70 años, Dios actúa nuevamente con poder. Y ocurre uno de los mayores eventos de la historia de la humanidad. El gran imperio babilónico, la gran potencia mundial, cae. Y no cae en una guerra de desgaste, no cae en una guerra de asedio, no cae en una guerra constante de conquistas que se va desgastando, se va desfragmentando el imperio. Cae en una noche ante el ejército persa de Ciro. También profetizado esto por el profeta Isaías. Y nos dice la Biblia que en el primer año de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, y esto dice Ciro, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa de Jerusalén, que está en Judá. Así que quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Segundo libro de Crónicas, 36, 22 al 23, y Esdras, capítulo 1 y versículo siguiente.
Y aquí nos encontramos. El pueblo tenía la orden de volver, habían sido liberados, reedificar el templo, adelante. Dios me ha manifestado que tenéis que ir a reedificar vuestro templo. Pero nos encontramos con que estamos en el segundo año del rey Darío. Ya no hablamos de Ciro. Y nos encontramos que estamos en el primer día del mes sexto. Han pasado ya varios años y encontramos algo que nos choca con la orden dada por Ciro. Y es que el Señor de los ejércitos, Jehová, citando a su pueblo, dice: aún no ha llegado tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Cómo puede ser esto? Para entender qué ha pasado tenemos que acudir nuevamente al contexto, al libro de Esdras. Esdras en los primeros 3 capítulos nos muestra cómo el pueblo comienza la reedificación, unánime, gozosos, con alegría, llorando cuando ponen los primeros cimientos y con mucho ánimo. Pero el 4º capítulo nos explica que los enemigos de Judá, viendo que estaban reedificando, pusieron todo su esfuerzo para detener la obra. Y vemos en el último versículo del capítulo 4 que finalmente la obra queda suspendida. Dice Esdras capítulo 4, versículo 22, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Contexto actual, justo donde estamos, en el primer versículo del libro Ageo. Y vemos a Dios entrar en escena. Dios entra en escena nuevamente. La obra ha quedado parada. El pueblo ya ha olvidado para qué volvieron. Y la excusa del pueblo es: aún no ha llegado el tiempo. No es todavía el momento. 16 años habían pasado. Aún no ha llegado el tiempo. Y leí hace tiempo un librito que me recordaba esto, con imágenes que iban saliendo en situaciones del ser humano. Y salía un recién nacido y un texto que decía: demasiado joven para pensar en la salvación. Después salía un joven ya más maduro en la universidad y otro texto: demasiado ocupado con sus estudios para pensar en la salvación. La siguiente imagen era un hombre ya maduro con su trabajo, con su familia, demasiado ocupado para pensar en la salvación. Siguiente imagen, un hombre anciano con su bastón y ponía: demasiado mayor para pensar en la salvación. Y una última imagen de una tumba: demasiado tarde para la salvación. Hermanos, no podemos quedarnos esperando la oportunidad de oro, la oportunidad divina que baja un ángel del cielo, que nos toque el hombro y nos diga: ahora es momento, trabaja. Eso no va a ocurrir. El apóstol Pablo nos insta a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2. En todo momento. Cada ocasión es una oportunidad para arrimar el hombro y trabajar en la casa de Dios. ¿Y cómo se trabaja en la casa de Dios? ¿Cómo trabajo para Dios? La casa de Dios no es solamente venir a la iglesia cada domingo, lo cual es necesario, lo cual es útil, lo cual está bien, es necesario. Es también ocuparse de aquellas tareas que nos han encomendado en la palabra para que el Señor dice que hagamos. Evangeliza, da testimonio, alaba al Señor, ora por los hermanos, visita a los enfermos, consuela a los afligidos. Hay mucho que hacer. Pero un momento, Daniel, podréis decirme: tú mismo has dicho que el problema no fue del pueblo que no quisiera hacerlo, es que la obra fue parada. Así que no había nada que decirle al pueblo. Bueno, sí había que decirle. De hecho, el propio Señor, el propio Jehová, les dice cuál es el problema en el versículo 4. El problema lo encontramos en el versículo 4. El Señor le dice: vosotros decís, no ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Pero el Señor le dice: ¿y es para vosotros tiempo? ¿Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta? El Señor está diciendo: vivís en vuestras casas cómodas, no os falta ningún detalle, casas perfectas, ocupados en vuestra propia comodidad, pensando en qué podéis hacer para mejorar vuestra vida física, que no os faltara de nada. Comida, bebida, un buen alojamiento, un buen sistema de desplazamiento, la familia bien instaurada, un buen salario, que no me falte de nada. Pero sin un ápice de preocupación por su vida espiritual. Y el problema no estaba en que edificaran casas, Dios no prohibía esto, es legítimo. El problema está en dejar que las cosas materiales ocupen el primer lugar en nuestra vida, dejando cada vez más abajo las cosas de Dios. La obra llevaba parada 16 años y el pueblo decía: aún no ha llegado el tiempo. ¿Por qué no? ¿Seguía habiendo enemigos que les impedían llevar a cabo la obra? ¿Había habido algún cambio de gobierno que les había dicho: no, seguid sin trabajar con la obra?
¿O es que la comodidad de sus hogares, la liberación de no tener que hacer sacrificios, no había que darle nada a Dios, no había que acudir al templo a orar, no había que hacer las fiestas, no había que orar? ¡Qué liberación! Tiempo para mí, para lo que yo quiera, no me tengo que preocupar del templo, de la iglesia, se acabó, tiempo para mí, mis vacaciones me las merezco. Pues vemos que no había cambiado nada en estos años, 16 años. De hecho, vemos en el versículo 14 al final, que comenzaron la obra y nada había cambiado. No había habido un cambio de gobierno, no había habido un inicio de retomar la obra. Simplemente Dios les dijo, comenzad la obra. Se acabaron las excusas. Dios mismo fue el que dio la orden para retomar la obra. Y esto nos puede pasar también a nosotros. En momentos de crisis y necesidad, leía de un autor, de un predicador que decía, en momentos de crisis económica, la vida espiritual crece. Las iglesias se llenan. Pero en momentos de bonanza, en momentos de buena economía, las iglesias vuelven a vaciarse. Ya no hay lugar para Dios cuando hay una buena situación. Cuando hay necesidad, el cristianismo coge fuerza. Pero cuando se pasa esa crisis, volvemos a la apatía espiritual. A iglesias cuyos miembros están ocupados en sus propias comodidades. No les importa Dios. Qué triste saber que hay iglesias que cuando pasó, si me permitís la expresión, pasó el COVID, que cuando ya fue menos fuerte, de cuando ya podíamos volver a reunirnos, iglesias que no se han vuelto a reunir. ¿Por qué no se han vuelto a reunir? Porque es más cómodo escuchar el mensaje en tu casa, con tu pijama, con tu sofá, con tu tele de fondo, y si escuchas el mensaje. Porque si a lo mejor dice, usted se está alargando hoy, lo voy a pasar para adelante, o me lo pauso y luego lo escucho, que tengo que hacer cosas. Qué triste. Anteponer la comodidad a la casa de Dios. Cuidado con anteponer nuestra propia comodidad. Y alguien me puede decir, bueno, pero Daniel, es lícito trabajar. Es lícito que el pueblo trabajara en sus fincas, en su ganado, en sus casas, en sus familias. Es lícito todo esto. Y yo diré, sí. ¿Me está diciendo que tenemos que salir a la obra todo el mundo? A partir de ahora todos dejar nuestro trabajo y salir a la obra. ¿Es eso lo que estás diciendo? No, ni mucho menos. De hecho, salir a la obra es algo que solo deberías hacer cuando sientes el llamado de manera tan clara, de manera tan fuerte, dice el doctor Lloyd Jones, que no puedes hacer ninguna otra cosa. Es decir, él era médico y decía, y estaba atendiendo a pacientes y no podía tener que pensar en la obra de la casa de Dios. Solamente podía pensar en la obra de Dios. No podía hacer ninguna otra cosa. Y cuando él decía, cuando un joven me dice, doctor, pastor, yo quiero salir a la obra, yo quiero predicar, yo quiero salir de misionero, le dice, ¿puedes hacer alguna otra cosa? Dice, sí, bueno, podría terminar mis estudios, hazlo. Cuando no tengas más remedio que no hacer ninguna otra cosa, porque el Señor te habla tan fuerte a tu vida que dices, no puedo dejar de pensar en esto. Constantemente mi motivación es salir a la obra. Entonces hazlo. Porque no existe mis asuntos personales en contra de los asuntos de Dios. Por más que te esfuerces en pensar lo contrario, Dios no es una estampita que guardas en la cartera y que la sacas cuando solamente te hace falta. Hablamos del soberano Rey del cielo y de la tierra. Hablamos que un creyente genuino, un siervo de Cristo, es esclavo de Cristo, siervo suyo. Si no tenemos una visión clara puesta en las cosas de arriba, si nuestro deseo no es para nuestro Señor, caeremos como el pueblo de Israel en el materialismo, en ocupar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en cosas vanas que no aprovechan. Pero ¿y de ti, amigo? Te digo amigo, no hermano. ¿Y de ti? Que esto te suena tan lejano, que tú dices, bueno, yo no soy creyente. A lo mejor llevas muchos años viniendo a la iglesia, pero no tienes esa necesidad de acudir a la casa de Dios. ¿Qué hay de ti? Bueno, pues el Señor te dice, versículo 5, medita bien sobre vuestros caminos. Medita bien sobre vuestros caminos. Piensa en tu vida sin Él. ¿De qué te sirve? Condenado, alejado, con un Dios santo todopoderoso, airado por tu pecado, que va a juzgarte sin que tengas nada que decir a tu favor. Tú que escuchas cada predicación y que aún no conoces el único camino que lleva a la salvación. Tú que dedicas tiempo a tu propia comodidad y a tu satisfacción. Medita bien sobre tu camino, porque el único camino que lleva a la salvación
El único camino que te puede dar salvación, que te puede dar vida, que te puede liberar de todos tus problemas es Jesús. Eres la única solución a tus problemas. No es una casa más grande, con calefacción, con sótano, con piscina, con un gran patio, no. La solución que buscas es Cristo. Pero hermanos, también nos dice a nosotros el Señor, Jehová de los ejércitos nos dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Echad la vista atrás, pueblo de Israel. Creyentes, hermanos, echemos la vista atrás. A ese tiempo en el que invertíamos en nuestros propios placeres, en que nuestras comodidades eran nuestra prioridad, en el que el dinero que ahorrabas, ya que no había que construir el templo, lo utilizabas para tu propio deleite. ¿Qué te ha proporcionado? Dice el Señor. Medita sobre ello. ¿De qué te ha servido estos 16 años en los que no ha habido templo? ¿Qué has conseguido? ¿De qué te ha aprovechado? Este tiempo que has estado en la iglesia, que has estado trabajando en la obra de Dios, que has invertido tu tiempo para ti mismo, ¿de qué te ha aprovechado? ¿Has sacado algún rédito? ¿Has sacado algún beneficio? Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. Versículo 6. Meditad bien porque mirad lo que os está pasando. Sembráis mucho y recojáis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Pensad en vuestra calidad de vida. Vosotros queréis mejorar vuestra calidad de vida excluyendo a Dios de vuestras vidas. Queréis dedicar vuestro tiempo para vosotros. Creéis que va a mejorar vuestra vida. Pero todo lo contrario. Ellos notaron un empobrecimiento. Notaron que estaban perdiendo el tiempo. Pensaban que el tiempo que invertían en cosechar para obtener riquezas no recibían resultados. El resultado de la cosecha era pobre. La comida y la bebida no les satisfacía. El dinero que tanto costaba conseguir del trabajo, ese salario tan costoso, se evaporaba, se dilapidaba. Y es que no se puede ocupar el lugar de Dios con cosas materiales. No se puede, es imposible. Olvídate, somos seres espirituales, creados por Dios para estar en comunión con Él. No servimos para otra cosa. ¿Tú quieres llenar ese vacío con dinero, como la sociedad de ahí fuera? ¿Quieres llenarlo con una vida libre, con tu propio tiempo? Bueno, inténtalo, pero no sirve para nada. Medita sobre tus caminos. Piensa en lo que estás haciendo con tu vida. ¿Qué provecho has sacado de tu vida? Porque tu vida va a acabar. Y hay un juicio después. ¿Y qué dirás? Bueno, Señor, pero me saqué 3 carreras con 4 másteres, 2 doctorados y salvé 100.000 vidas. Encomiable. Pero ¿y tu vida propia? ¿La salvaste? ¿Pudiste hacer algo por tu salvación? ¿Pudiste hacer algo con el problema de tu pecado? Bueno, Señor, yo es que mi familia me dediqué a ella. Muy bien, correcto. Pero ¿y tu propia vida? ¿Y la vida de tu familia? ¿Son salvos? ¿Predicaste el evangelio a ellos? La sociedad intenta llenar ese vacío con cualquier cosa. Quieren vivir vidas libres sin Dios, pero son unos pobres esclavos del pecado. No se trata de ser libre sin Dios o esclavo de Dios, se trata de ser esclavo del pecado o de Dios. No hay más opciones. No caigamos en el mismo error. No pensamos que quitándole tiempo a los asuntos de Dios lo ganaremos para nosotros. Más bien estamos perdiendo el tiempo. No lograremos nada alejados de Dios. Cualquier proyecto que se inicie contra su voluntad, cualquier proyecto que implique alejarnos de Él, no va a ser prosperado. Señor, si es tu voluntad, permíteme hacer esto. Y ya, una vez que ya está dicho, preparo las cosas, preparo el traslado a otro trabajo, preparo el traslado a otra ciudad, preparo todo. Bueno, no me has impedido nada, sigue tu voluntad. Bueno, no funciona así. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Estudia su palabra. ¿Hay una iglesia buena en esa zona? ¿Qué te va a suponer trasladarte? ¿Te va a suponer estar más apegado a Dios? ¿Te va a suponer más tiempo de calidad? ¿Va a suponer un cambio de trabajo, menos tiempo de carga de trabajo y más tiempo para estudiar la palabra? A mí, esa es la voluntad de Dios, tal vez. ¿Te va a suponer más trabajo? ¿Más dinero? ¿Más responsabilidad? ¿Que te va a quitar tiempo de la palabra de Dios? No puedes decir que eso es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que estudies su palabra, que estés apegado a Él, que estés en comunión con Él. Cualquier proyecto que implique alejarte de Dios jamás será la voluntad de Dios. Estamos viendo 2 actitudes frente a la obra en la casa de Dios. En primer lugar hemos visto anteponer nuestra propia comunidad. La primera actitud puede ser
bueno, ahí está Dios, pero yo primero soy yo, mi comodidad. Y vemos la segunda opción, que es anteponer el deseo de Dios. Versículo 8. Subid al monte, primera orden, traed madera, segunda orden, y reedificad la casa, tercera orden. El Señor les manda que ya, que ese día, no unos meses más tarde, no cuando cambiara la situación política, que ya se pusieran manos a la obra, que comenzara nuevamente la obra de la casa de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. Pero fijaros en un detalle que hemos pasado por alto. Capítulo 1, versículo 1. En el año segundo, en el mes sexto, el primer día del mes. Bueno, Daniel, pues simplemente Ageo nos está diciendo más o menos cuándo fue. No, tiene su importancia. Es que el sexto mes era el mes de más trabajo. Era el mes en el que había que comenzar la siega. Era el mes en el que había que dedicarse a sus cultivos para poder comer en invierno, porque el invierno se avecinaba meses después, unos meses después. Era la época con menos tiempo disponible. Y eso les dice, no hay excusas ya. 16 años de excusas, se acabó. Bueno, Señor, pero es que mira, te prometo que en cuanto acabe, que me queda solamente 2 meses de estudios y ya me pongo a estudiar tu palabra. Y el Señor dice, no. Señor, es que es la oposición que me va a cambiar la vida. Déjame terminar esta oposición y déjame estudiar 15 horas de la oposición y ninguna de tu palabra y te aseguro que después ya empezar. El Señor dice, no. Subid, traed y reedificad. 3 órdenes. Se acabó. Lleváis 16 años poniendo excusas y estas se acabaron. Porque además, da igual que sembréis mucho. Da igual, dice el Señor, porque sembráis mucho y recojáis poco. Es que da igual lo que hagáis. No os voy a bendecir. Mientras yo no sea la prioridad, mientras el Señor no sea la prioridad en tu vida, no vas a cosechar nada. Las obras e intereses de Dios tienen que tener prioridad sobre cualquiera de nuestros asuntos e intereses, y no hay excusa. Meditad sobre vuestros caminos. Habéis visto que no ha sido prosperado vuestro trabajo en este tiempo. Así que ahora haced lo que Dios manda. Reedificad el templo. ¿Para qué? Dice el Señor. Para que me agrade de Él y lo más importante, yo sea glorificado. Y aquí tenemos el gran problema con la falta de reconstrucción del templo. El pueblo había olvidado que el templo no era simplemente un accesorio complementario para sus actividades religiosas. El pueblo había olvidado que el templo no era simplemente algo que estaba ahí y al que se iba. El pueblo había olvidado que el lugar de culto donde Dios era glorificado, donde los sacrificios y las ofrendas eran entregadas al Dios Todopoderoso, al Dios justo, al Dios perdonador de pecados, era el templo. 16 años sin una pieza fundamental de adoración y perdón de pecados. 16 años sin acudir a Dios. Un pueblo escogido por Dios para su gloria. Y yo pienso en mí, piensa tú en ti, si así lo ves conveniente. ¿Cuánto tiempo llevo yo sin postrarme ante mi Dios Todopoderoso para honrarle, para alabarle? Y no me refiero aquí en la congregación todos juntos, que también es importante. ¿Glorifico a Dios con mi vida? ¿Vivo una vida recta y conforme a su palabra? Es más, ¿conozco su palabra? ¿Sé lo que Él quiere para mi vida? ¿Pido conocer su voluntad y paso tiempo buscándola? Si la respuesta no es 100% sí, si hay aspectos que no terminan de ajustarse a una dedicación prioritaria a Dios, entonces no pierdas el tiempo. El Señor te manda que hoy tomes cartas en el asunto, no mañana, no la semana que viene, no cuando acabe la época de trabajo, no cuando acabes tus estudios, no cuando termines de conocer a tu pareja, no cuando termines que te acabas de casar, no, hoy, que tomes cartas en el asunto y arregles la situación. No hay excusas. Mientras no te pongas el deseo de Dios a tu propia voluntad, no serás prosperado. Y el profeta vuelve otra vez, y el Señor vuelve al mismo idea del versículo 6. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué no eres prosperado? ¿Por qué se te escapa con tanta insistencia lo que persigues que hasta ocupa el lugar de Dios?
Dice el Señor de los ejércitos, lanza su sentencia, lanza su mensaje. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Guardas para ti lo que debería estar en el templo para enriquecerte. Y el Señor dice, y no sirve para nada porque yo soplo y te hago que después desaparezca. ¿Sabéis que el templo, el material que necesitaba el templo, no caía del cielo? Era el propio pueblo el que ofrendaba para el templo. Pero si no se reconstruye el templo, ¿qué hago con todo el oro que tengo aquí? ¿Qué hago con estas riquezas? Si no tengo que sacrificar a mis mejores piezas en el templo, es dinero que tengo para mí, son riquezas, son bienes. Y el Señor dice, olvídate, soplo y se desvanece todo. No vas a conseguir nada así. Mientras no busques a Dios de verdad, mientras no sea su voluntad lo que dirija tu vida, mientras no pongas tu corazón en sus asuntos, olvídate. Lo que quieras intentar, lo que quieras alcanzar, lo que quieras acumular, Él se lo va a llevar de un suplido. Cualquier esfuerzo humano es inútil. Lo decía Domingo Pablo precisamente esto. Olvídate de hacer una gran campaña de evangelización, casa por casa si es necesario, si tu vida no está ordenada. Olvídate, porque eso es un esfuerzo humano que tú vas a poner, pero eso no sirve para nada. Es Dios el que obra. Porque tú eres un instrumento del Señor de los ejércitos, y si no te dejas usar por Él, inútil eres. ¿Y es Dios injusto por hacer esto? ¿Es Dios injusto por no dejarles prosperar en su vida? Porque la obra había sido parada. Versículos 10 y 11, leemos quiénes son los culpables de la situación y no es Dios. Dice la Biblia de las Américas, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. No he sido yo sigo siendo el mismo Dios fiel que os quiero colmar de bendiciones, pero vosotros os habéis alejado de mí. Por causa vuestra es por lo que el cielo ha retenido su rocío. La promesa que había recibido el pueblo de Dios era que mientras ellos fueran fieles, Él les bendeciría. Los profetas les advertían de la necesidad de mantenerse fieles, pero el pueblo era infiel y se alejaba constantemente de Dios, y el Señor una y otra vez volvía a ellos. Meditad sobre vuestros caminos, mirad vuestro pasado, mirad la historia de vuestros padres, de vuestros abuelos. ¿De qué ha servido todo esto? Habían olvidado que habían sido esclavizados, que habían sido llevados de su tierra por desobedecer a Dios, y necesitan que el profeta vuelva a recordarles la necesidad que tienen de escuchar la voz de su Señor. Por culpa vuestra, el rocío se detiene. Por culpa vuestra llamé a la sequía sobre esta tierra, y nada se produce, ni el trigo, ni el vino, ni el aceite, nada. Trabajo de vuestras manos sobre las bestias, nada. Se acabó, cerró el grifo de bendición. ¿Y cómo respondió el pueblo ante este mensaje? Pues lo hemos visto. Podían anteponer su propia comodidad, como habían estado haciendo durante 16 años, o podían anteponer el deseo de Dios. ¿Cómo reaccionaron los líderes ante esta exhortación? Dice el texto que oyó Zorobabel y todo el resto del pueblo y temió el pueblo delante de Jehová. Oyó y temió. Es decir, recapacitaron sobre su error y obedecieron la palabra de Dios. Y lo precioso de esto, lo más impactante, lo que nos lleva a adorar a nuestro Dios fiel y misericordioso, no es que el pueblo recapacitara. No quiero poner la atención en el pueblo. Y el pueblo había fracasado. No tiene ningún mérito. Lo grande de esto es el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ese es nuestro Dios. 16 años de hacer caso omiso a Dios. 16 años de indiferencia total y absoluta a Dios. De no acudir a Él para nada, de no acordarse ni remotamente de Dios, diciendo, no es tiempo todavía para Dios, ya llegaremos el tiempo, Señor, todavía no. Y el Señor acude nuevamente al pueblo y le dice, yo estoy con vosotros en esta reconstrucción, en este esfuerzo, esto que os va a costar trabajo, os va a costar algo personal, yo estoy con vosotros. ¡Qué maravilla! Dios ayudándonos en la obra. Ayudándonos cuando andamos en el camino correcto. Y es difícil. Nos cuesta. Nos va a salir oposición. Tendremos problemas. Pero ¿sabéis qué? Que da igual. Porque Dios
El Señor está con nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué descanso! Como dice el apóstol, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te vas a poner un esfuerzo en tu vida, me vas a poner un esfuerzo en mi vida, por supuesto, pero Dios estará contigo. ¿Cómo? Respondió el pueblo. Comenzaron a trabajar en la obra de Jehová de los ejércitos, su Dios. Versículo 12. Su Dios. Versículo 14 también. En la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Su Dios. ¿Apreciamos esta palabra? ¿Somos conscientes de lo afortunados que somos? ¿Somos conscientes de la grandeza de esta declaración? Nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová, el Creador, el Santo, el Omnipotente, el Eterno, nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Somos conscientes de esta palabra? 21 días después, 24 días después, el pueblo ya comenzó a reedificar. No fueron 23 días de vagueza, de pereza, no fueron 23 días de recoger, subir al monte, prepararlo todo y comenzar la obra. No esperes para comenzar la obra. No esperes a estar preparado porque no vas a estar preparado nunca. En tus fuerzas nunca vas a estar preparado. Yo no soy Ageo, ni vosotros sois el pueblo de Israel. No hay que construir físicamente un templo, pero sí que hay una obra que llevar a cabo. Hay asuntos que atender para la casa de nuestro Dios. Y hemos visto que hay dos formas de contestar. Puedes anteponer tu propia comodidad, seguir viviendo tu vida tranquila, pensar que la cosa funciona bien, que no te va tan mal. Puedes engañarte y creer que el tiempo que le estás robando a Dios, porque es robarle tiempo a Dios, te va a dar algún beneficio. O puedes abrir los ojos. Puedes decir, hoy, hermano, hermana, si no conoces al Señor, hoy, amigo, amiga, hoy, no dejes pasar la oportunidad. Hoy puedes decir, sí, Señor, úsame para tu obra. Y ver cómo Dios está contigo. Ver cómo Dios te va a bendecir. Ver cómo Dios va a prosperar. Y ver cómo tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Qué vas a responder? Porque tienes dos opciones. Ora a Dios y pídele sabiduría para escoger correctamente y con un corazón sincero. Amén.